Listo, bienvenidos a todos a esta magna presentación. Feliz día del medio ambiente, feliz día a todos los ingenieros ambientales. Comenzamos la transmisión en 3, 2, 1. Ok, estamos en vivo. Ok, empezamos, Oscar. Sí, por favor. Excelente, excelente. Buenas noches a todo el público que se encuentra conectado y viendo en vivo desde nuestra página oficial de la Red Ambiental Global vía Facebook esta magna reunión, que estará a cargo de 3 profesionales que tienen un recorrido. Por favor, ¿podrían apagar antes de iniciar sus micrófonos? Ok, muchas gracias. Ok, como les comentaba, esta magna reunión que estará a cargo de 3 profesionales que tienen un gran recorrido. Voy a darle el paso al miembro fundador de la Red Ambiental Global, el ingeniero Oscar Salazar Trigoso. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto poder estar todos reunidos aquí. Nada más quería aprovechar este espacio para felicitarnos a todos por estar aquí, por poder compartir conocimiento, ¿no? De hecho, la RAC tiene ese espíritu, que es el compartir conocimiento y que todos podamos aprender de ello. Nada, Lucho, todo tuyo, por favor. Disfruten. Excelente, Oscar. Excelente. Muchas gracias y gracias por pasarme la voz. Ahora, vamos a dar inicio a la ponencia que está dedicada al medio ambiente por su día, con un gran pilar, sostenibilidad y ética ambiental. Para ello, vamos a presentar a la magíster ingeniera María Elena Ciesa, actualmente laborando en la minera Antares, Perú, especialista en gestión ambiental y sostenibilidad con máster en evaluación, prevención y control de contaminación industrial en la Universidad de Vigo, España, con el tema Economía Circular en Proyectos Ambientales. Bienvenida, ingeniera María. Ingeniera María, buenas noches. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí, excelente. Muchas gracias. Perfecto, Bienvenida. gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Elena Ciesa. Agradecer a Red Ambiental Global por brindarnos este espacio para compartir conocimiento y a todo el público por su interés y participación. Pues vamos a empezar. Como ya han escuchado en estos últimos tiempos, una palabrita, un tema... A ver, un momento. Es un tema que en los últimos tiempos se ha venido hablando, economía circular, pero ¿sabemos realmente qué es economía circular? Bueno, continuamos. Pero ¿sabemos realmente qué es economía circular? ¿Será economía circular igual que reciclaje? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles serán los casos de éxitos? Pues todas esas interrogantes las vamos a ir desarrollando en esta ponencia. Bueno, como saben, todas nuestras actividades generan un impacto. Desde que nosotros nos levantamos hasta que finalmente termina nuestro día. En todo proceso productivo se genera un impacto, el cual se tiene que controlar. Entonces, en los últimos tiempos se han venido buscando proyectos ecológicos de desarrollo en el cual se puede utilizar el menor recurso, producir sin alterar la calidad y finalmente tenemos una gestión de residuos adecuada, rellenos sanitarios o de seguridad. Es por ello que la ONU, para este 5 de junio, para el Día del Medio Ambiente, es por el motivo por el que estamos reunidos hoy, el tema de este año ha sido biodiversidad. Y bueno, ¿qué tiene que ver, digamos, el tema de biodiversidad con economía circular? Pues bastante. Ya sea que para las diferentes estrategias que se tienen que desarrollar o los diferentes planes que se tienen que hacer para el 2030 como agenda ambiental, tienen que estar alineados a al desarrollo sostenible. Y esto definitivamente, economía circular está enfocado en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la industria, innovación e infraestructura, a lo que se refiere a agua limpia, a lo que es vida submarina, acción por el clima. En realidad, está relacionado de todos. El que se cumpla uno de estos objetivos va a hacer que se cumplan el resto, o sea, necesita del resto.
Así también, esto hace que tengamos una mirada hacia la naturaleza. Es lo que se busca el día de hoy. ¿Por qué inspirarnos en la naturaleza? Porque en la naturaleza no existe el término desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o un alimento para otro. Por ejemplo, en los bosques, las hojas se convierten en abono para la tierra. Quizás un animal muerto es alimento para otro. Finalmente, todo ocurre en un ciclo cerrado. Es por eso que ahora estamos empezando a ver nuestra naturaleza y todos los ciclos con una mayor importancia. ¿Por qué? Porque ya tenemos un agotamiento del recurso. Finalmente, le ponemos, ¿cierto?, mayor importancia porque la naturaleza nos brinda diferentes servicios ecosistémicos. Por ejemplo, tenemos aquí, ecosistemas saludables son decisivos para nuestra supervivencia, bienestar y prosperidad. Creo que en estos últimos tiempos, por lo que estamos viviendo en esta cuarentena, nos estamos dando cuenta que sí, de la importancia. Muchos de los espacios que eran ocupados por nosotros están siendo invadidos por estas especies. Y lo que nos brinda la naturaleza, ya sea como belleza paisajística, como recreación y ecoturismo, pues estamos viendo que se está regenerando. Es porque la naturaleza también tiene la capacidad de restablecerse, de regenerarse. Pero para esto necesita un tiempo. Bueno, entre otros de estos servicios ambientales, hola, ¿me escuchan? Para estos servicios ambientales tenemos las materias primas, que es muy importante para toda nuestra supervivencia. Tenemos la fotosíntesis, ya sea la regulación de clima, los valores estéticos, los valores espirituales que también son importantes. Bueno, en realidad son demasiados, casi se nombran algunos. Y bueno, ¿qué es economía circular? Con esta introducción que se ha dado. Pero antes de cerrar esta idea, siempre es bueno entender, por ejemplo, esta es una bibliografía importante, que es una de las fundaciones muy importantes que hablan de economía circular. Ellen MacArthur Foundation, que dice, la economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. ¿Y qué nos dice la Fundación para la Economía Circular? Que la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo. Es cierto, nuestra preocupación ahora de la economía cerrada tiene que ser un circuito cerrado, obviamente, es fuera de eso un modelo económico donde se busca utilizar eficientemente el recurso, eficientemente la energía. Nuestro proceso tiene que ser innovador, ecoamigable, y finalmente lo que puede ser un residuo se tiene que convertir en un material de descarte, en materia prima para regresar al proceso de inicio y así reduzcas o evites la extracción de materia prima. Eso es. Entonces, ¿pero qué ha pasado en los últimos tiempos? La evolución de la economía global ha estado dominada por un modelo lineal de producción y consumo en el cual nosotros producimos a partir de materias primas, luego lo vendemos, lo utilizamos y finalmente lo disponemos. En el mejor de los casos, en rellenos sanitarios de seguridad o en rellenos, ya sean de seguridad o los rellenos sanitarios, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La economía del reciclaje, lo que estamos haciendo, creo, lo que se está impulsando ya con la 1501 también, ¿no? que es obligatorio. De alguna manera que sí, reciclemos, le demos una reutilización, un reuso, pero finalmente llega a un relleno sanitario. En el mejor de los casos, si no está yendo a botadero, que finalmente se están convirtiendo en puntos críticos. La economía circular no quiere ser residuo. Entonces tiene que ingresar como materia prima. Y si no es de esa manera, tiene que haber una simbiosis con otras empresas. Lo que para mí ya puede ser como empresa un residuo material, para la otra empresa es su materia prima. Pero ¿qué ha hecho que hay un cambio en ese modelo socioeconómico, ¿no? El crecimiento de la población, la escasez de materias primas, ¿qué más? El cambio climático. Efectivamente, en los últimos tiempos hemos visto que la calidad de aire ha mejorado. Hemos visto también que en los océanos tienen otro color, muchas especies han invadido hasta sus propios lugares en el cual nosotros les ocupábamos, ¿no?
La economía circular y la gestión de los residuos, más el incremento de la oferta por la eficialización eficaz del ciclo de agua y de los residuos, también hace una reducción del gasto de efecto invernadero. Entonces, esto va a generar que nosotros podamos convivir en nuestro medio, que podamos producir en nuestro medio sin impactar, o sea, controlar. Bueno, acá tenemos un modelo también de un esquema sobre economía circular. Esta fuente siempre es importante, que es de Helen MacArthur Foundation, pues el cual está dividido en 3 principios, ¿no? El primero es de preservar y mejorar el capital natural, el segundo es de optimizar el rendimiento de los recursos, y el tercero es de fomentar eficiencia. Es cierto, nosotros ya tenemos controlando los stocks en el primer principio, pero acá lo podemos ver rápidamente, que es controlando las reservas finitas que tenemos, equilibrando esos flujos. El segundo es distribuyendo los productos, componentes, materias, procurando su máxima utilidad. O sea, si se puede reparar, si puede utilizar, si podemos dar mantenimiento, que se quede en este segundo proceso, en este segundo. Y el tercero es de promover la eficacia de los sistemas, o sea, detectando y eliminando los factores externos negativos del diseño. O sea, todos esos residuos, si se pueden detectar antes de que se convierta finalmente en algo que no pueda recuperar, pues se tienen que gestionar. Y ahora, después de todo esto, ¿podemos resolver esta pregunta? ¿Reciclaje es economía circular? Pues no, reciclaje es parte de la economía circular, no es. O sea, necesita de mucho más componentes, de muchos más factores para poder realizar o gestionar. Pero ¿qué ventajas nos da? O sea, ¿cómo puedo yo decirle a una empresa? Sí, pues tenemos que generar, tenemos que hacer cambio de tecnología, tenemos que innovar. O sea, ¿cuáles son esas ventajas? ¿Por qué tengo que apostar yo por una economía circular? Pues hay ahorros netos en costes de materias primas, obviamente, porque para ti que era un residuo y que lo botabas y lo exponías, quizás lo puedes vender a otras empresas. Creación de empleo, innovación, las ideas, los proyectos. En las que es ambientales, podemos prevenir los riesgos y gestión equilibrada de los recursos naturales, reducción del dióxido de carbono, de los gases de efecto invernadero en general, consumo de materias primas, productividad y calidad del suelo. Obviamente, sabían en un último informe MINAO se recicla de residuo municipal del 1.9 al 2%. O sea, es bajísimo para todo lo que se tiene que hacer. Entonces, todo eso, ¿de dónde se están yendo? Porque nosotros no incineramos. Bueno, hay una empresa recién en el país que está haciendo eso, pero en general, en todo el país no se hace ello, se va a disposición. Ingeniera María, 10 minutos. Sí. Y bueno, tenemos también las ventajas empresariales, que es el incremento de la productividad y de la competitividad. Obviamente, te vuelves más vistoso. A quien no le gusta comprar productos ecoamigables, ¿no? Ya nosotros mismos ya tenemos esa calidad o esa gestión en nuestras vidas, ¿no? Ese estilo de vida. Y recibe una mayor interacción con los clientes. Bueno, son algunas de las ventajas sociales, reducción de la obsolescencia, o sea, le das mayor tiempo de vida. Esto es un ejemplo claro, los celulares, porque tenemos que descartarlos tan rápidamente. Y algunos casos de la economía circular, como la empresa Ricoh, ellos de alguna manera recuperan, o sea, su gestión es alquilar de sus impresoras, obviamente, pero ellos la reparan, ellos alargan el ciclo de vida. Igual sucede con sus toners, porque igual tienen funcionado y regresan a la misma empresa. O sea, no estoy gestionando ese residuo como peligroso, sino es que lo estoy igual repotenciando para que pueda seguir en este ciclo. Otro es de Bridgestone, que es una empresa que fabrica neumáticos. Este caso es muy interesante porque de alguna manera ellos están recuperando mediante los neumáticos y de alguna manera elaboran pavimentos y asfaltos y emplean como materia prima esta fabricación, ¿no? Interesante también. ¿Qué más tenemos? Lo que es General Motors, también, que es empresa del sector automoción que ha conseguido importantes beneficios, reincorporando los residuos y sus productos a la cadena de producción. También ellos también ahora están reciclando lo que son los PETs para hacer, reciclan esto como tela para el aislamiento sonoro para sus motores. También es una buena práctica. Y como parte también, porque eso está relacionado también mucho a la parte social, pues también hace para beneficios de la población que más necesitan. Este es un ejemplo en Perú,
que es una empresa socioambiental que busca darle un nuevo sentido a los residuos en el Perú, transformando residuos de alimentos animal para granjas urbanas en alianza. Entonces ellos reciclan todo el material orgánico y lo, bueno, de alguna manera es para este tipo de grasas, son para alimento para animales, pero están gestionando ya sean de restaurantes, entonces es una gestión que de alguna manera ayuda, ¿no? No es que hagan compost, sino es que les dan otro tipo de valor. Y también, este es un ejemplo claro y es lo que se busca, que son las ciudades industriales de Kalundborg, este es en Dinamarca, por ejemplo. Ellos van hacia el principio de la innovación ecológica, consiste en controlar la complejidad de todas sus actividades industriales. Entonces, están ordenadas de una manera, una estructura similar a la de una cadena alimenticia. Esto es ¿qué es lo que sucede? La gestión o el tratamiento de sus residuos, de sus efluentes domésticos son tratados y esto está ingresando como agua para sus procesos industriales. Entonces, no es que se vaya directamente, sino es que sigue usándose. Lo mismo, lo que para ellos finalmente puede ser un residuo, hay una empresa muy cercana, entonces hay ahorros de costes, que están interconectadas entre empresas, entonces le está entregando como materia prima o como energía. Entonces, es eso lo que se busca, pero es parte del ordenamiento territorial, que existan ciudades industriales donde ellas puedan, que pueda existir simbiosis entre ellas. Y bueno, también hay una hoja de ruta, también hay iniciativas en nuestro país al respecto, que la hoja de ruta es la economía circular en el sector industrial, que es el decreto 003-2020 produce. Aquí ya va a haber tiempos estimados, ya sean cortos o medianos y largos plazos, en los cuales se tienen que cumplir, ¿no? Obviamente que con todo lo que se viene pasando, pues se ve un poco cómo lo vamos a lograr, cómo le van a hacer, cuáles van a ser los incentivos para las empresas, porque seguramente todos los actores tienen responsabilidades en este tema. Esperemos que se siga impulsando, no quede un poco como el plástico que quedó en el hecho de que, es cierto, ahora que prevalece, ¿no? Generamos más plástico, está bien, se van a hacer de esta manera, pero si ese plástico es biodegradable, o sea, igual vamos a cumplir la meta que se ha establecido, pero ahí también hay tema debatible, diría yo. Y bueno, rápidamente, es importante porque muchos de nosotros ya estamos pensando, es cierto, la ruta es para las empresas que ya tienen un proceso exacto y se les va a dar incentivos para incorporar economía en sus economía circular en sus procesos, pero nosotros que vamos a hacer nuevos modelos, nuevos startups, entonces tenemos que tener en cuenta esto. Puede ser una de suministros circulares, de recuperación de recursos, ¿no? de estos recursos que pueden ingresar con materia prima, de extensión de la vida útil de producto en el cual se pueda reparar, se pueda repotenciar y que no se evite el descarte rápidamente. El uso compartido de plataformas, en este caso son los Airbnbs, Ubers, en algunos casos compartidos, y productos como servicio. Hay un ejemplo muy claro, que es el alquiler, por ejemplo, en Holanda, te alquilan ropa por una semana. Entonces escoges tú tus outfits que vas a necesitar y finalmente cuando los terminas lo devuelves a la semana, pagas este servicio y no lo estás disponiendo, porque no olviden que la industria textil es la segunda más contaminante en el mundo. Entonces está gestionado, o sea, no es que esa ropa va a ir a un punto crítico, sino que va a volver a esta empresa y esta empresa lo va a entrar a sus procesos y vas a tener nuevos productos. Ingeniera César, 5 minutos. Perfecto, ya estamos acabando. Y uno de ellos es esta herramienta que ayuda un montón, que es la herramienta Canvas, en donde te ayuda a organizar. Este es de Circulab Bird, ese es un poco para que vayan buscando bibliografía al respecto. Te ayuda a organizar todas estas ideas, ¿no? Acá puedes ver cuáles pueden ser tus impactos positivos, tus impactos negativos que tienen tu proyecto, qué actividades, qué recursos vas a necesitar, qué residuos vas a generar y en qué parte de esto tú de alguna manera puedes gestionarlo para que quizás entre compañeros o amigos lo que para ti era un residuo, para él puede ser la materia prima, ¿no? Y el principio que ahora está y se está impulsando bastante por parte del gobierno es la valorización. Es muy importante, ¿no? Que podamos dar un valor a ese material de descarte. ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Cuáles son los costos? Eso es una herramienta en realidad que ayuda bastante a organizar todas las ideas. Y bueno, quería terminar con esta frase, que es: la mejor ciencia no se aprende en los libros, el sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza, ¿no? De Galileo Galilei. Es cierto, ¿no? Como lo dije al inicio, bueno, para un poco cerrar ya,
¿Qué va a ser esa economía circular? Tenemos que usar el recurso eficientemente para todos nuestros procesos. Luego que tenemos los procesos, ver de manera innovadora, de ver cuáles van a ser los mejores análisis, cuáles son los mejores métodos, cuáles son las mejores materias primas, si puedo reemplazar una por otra, y si tengo emisiones, estas emisiones pueden convertirse en energía para otra empresa. Y finalmente, estos residuos, sí, está bien, lo podía reducir aquí, quizás a otros sí les sirve, lo pueda valorizar o puede ingresar a mi mismo proceso. Y ver lo que la naturaleza nos daba, ¿no? Finalmente, nuestros cambios de hábitos, cómo en la naturaleza sí existe ese ciclo cerrado y hay una convivencia normal entre ellos y hay un equilibrio. Eso es lo que buscamos ahora. El alterar este equilibrio puede darnos, o ya estamos viendo, creo que estamos viviendo el gran impacto que pueden generar nuestras acciones. No olviden que todas nuestras actividades finalmente tienen un impacto, sea positivo o negativo, pero ya depende de nosotros de qué manera podemos reducirlo eso, de qué manera o mediante qué herramientas. Dejemos de tener esa economía lineal que no ayuda en nada y pues cambiar de ideas, ¿no? Y qué mejor que nosotros que podemos generar nuevas ideas y poderlas implementarlas. Bueno, bienvenida Muchas a gracias. preguntas. Gracias. Muchas gracias, ingeniera María Elena. En serio agradecido con compartir sus conocimientos. Interesantísima su ponencia. Bueno, te comento, tenemos varias preguntas, pero hemos seleccionado unas cuantas. Bueno, las preguntas que tenemos, calculemos más o menos 2 minutos por pregunta, ¿ok? Y las preguntas son las siguientes. ¿Cree usted que se puede hablar de economía circular después del COVID? Es decir, después de esta coyuntura compleja en el mundo. Ya, wow. Lo que para realizar, si vemos, si vamos a empezar por las empresas que ya están, o sea, que ya las tenemos instaladas, o sea, que el pasivo que ya tenemos, les cuento, hay empresas, hay 6 empresas que están practicando producción limpia, están inscritas, ya están reconocidas por el MINAM. Siempre es bueno nombrarlas, por ejemplo, Corporación Aceros Arequipa, sistemas de Coca-Cola, Coplas. Entonces, ellos son empresas que de alguna manera ya están practicando producción limpia. ¿Qué es producción limpia? Finalmente es el uso del recurso eficiente, ver de qué manera ellos pueden utilizarlo, qué proceso innovador y finalmente gestionar adecuadamente el residuo. Ahí, ¿no? Gestionar adecuadamente el residuo. ¿Sí se pueden hacer cosas nuevas? Claro que sí, porque somos innovadores. Entonces, en este post tenemos que ver unas ideas que puedan recuperarse. Y yo creo que hay muchas alternativas ahora en la gestión. Es cierto, a veces hay en la gestión del plástico, sin retroceder, ¿no? Porque todos dicen, ya, ¿qué prevalece más? Está bien, pero si tenemos el recurso y tenemos muchas ideas, por ejemplo, esta idea de los platos que son en base de hojas de plátano, por ejemplo, entonces son ideas que ya están saliendo. Y obviamente, díganme si eso no va a ser economía circular, porque obviamente puede volver al proceso, o sea, haciendo ciertos tipos viendo las externalidades que tengan positivas o negativas, pues pueden regresar, ¿no? Excelente, muchas gracias, ingeniera. Ahora, tenemos 4 preguntas solo para comentarle. La segunda pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué organismo del Estado considera usted que debe liderar en el país la economía circular? Bueno, en realidad sí tiene que ir de la mano de MINAM y en realidad también de Produce, ¿no? Creo que MINAM es nuestro líder ambiental, definitivamente. Ahora, tiene muchas responsabilidades ahora, pero ahorita la gestión de residuos es también muy importante, va de la mano con economía circular, pero no es solamente eso, ¿no? Sino que es que también se tienen que cumplir el plan estratégico que se tiene, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí también tenemos una agenda que cumplir. Entonces yo creo que el planeamiento de economía circular ahorita lo está liderando con esto Produce, pues yo creo que están interrelacionadas. Yo creo que todos estos entes tienen que unirse finalmente y llegar a hacer los acuerdos, ¿no? Es más que todo es el incentivar, no solo a las empresas chiquitas, es que los incentivos es muy importante, tanto para todas las empresas como para el mismo ciudadano. Entender también, porque nosotros vamos a ser parte de esta cadena. Claro, considerando esa respuesta, ahora viene la tercera pregunta que lo veo que es ligado. Ahora, ¿considera usted que América Latina puede aplicar economía circular? Si nuestra cultura es bastante
bastante lejana a la europea, sabemos muy bien eso. ¿Qué dice usted? Sí, los más avanzados, aunque no lo crean, son Brasil y Colombia en estos temas. Ellos ya tienen nuevas ideas, pero puedo decirle de que ya hay iniciativas aquí en el Perú, por ejemplo, justo hay unas startups pequeñas, por ejemplo, Simba es un buen ejemplo, startups pequeñas para hacer este tipo del alquiler de vestuarios. Bueno, ya lo hacemos, alquilamos los vestidos, sí, pero de una manera más macro, ¿no? Donde puedas tú, por ejemplo, no sé, cierto, de ropa de poliéster que se puedan recuperar, puedas alquilarlos por cierto tiempo y finalmente esa ropa que ibas a botar puede llegar a ellos. Quizás tenga un tipo de inversión, si lo queremos ver para las macros, sí tienen que haber cambios de tecnología, tienen que evaluar sus materias primas, quiénes podrían ser sus entes, pero sí, pues va relacionado mucho el ordenamiento entre empresas grandes se quiere hacer. Sí se puede hacer, Latinoamérica sí está avanzando, las líderes, como les digo, siempre está ahí un paso, Colombia y Brasil con iniciativas súper interesantes, pero yo creo que nosotros también tenemos ese potencial y yo creo que donde vemos este tipo de situaciones es donde nace mayor el ingenio, especialmente de todos los peruanos. Claro, claro, entiendo. Ahora, para finalizar las preguntas, ingeniera, ¿qué deben hacer las municipalidades para el reciclaje de los grandes volúmenes de envases descartables generados en el servicio de los delivery? Ya, nosotros estamos generando, estos empaques en realidad no debería desvincularse de la ley de plástico un solo uso, ¿no? Porque sí, pues estamos generando mayor tecnopor y aquí simplemente no simplemente no, esto sí, aumentaría, como se dice, cierto, aumentaría, ¿saben? Algunas cosas es el costo. A veces extraer materia prima, aunque no lo crean, en algunos casos es más barato que el simple reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí, se deberían poner igual los contenedores, pero es que es cultura ambiental, ¿no? Así como nos bombardean con información, lávate las manos, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ya nosotros estamos teniendo, tienes que desinfectar, tienes que hacer todo lo demás. Nosotros ya tenemos esas pautas hasta de ingreso y de salida. ¿Por qué no se nos da también esa información sobre la segregación adecuada? Porque la gestión de residuos se empieza ahora con el 1501, también lo refuerza con la segregación. La segregación es muy importante y si nosotros gestionamos adecuadamente desde el inicio, no vamos a tener que, digamos, hasta contaminar otro tipo de residuos, porque ahorita ya estamos viendo que estamos generando biocontaminados, ¿no? Entonces, la segregación o los puntos limpios que puedan poner mucho más las municipalidades, esto haría que también nuestros recicladores no se expongan, porque obviamente ellos también van a buscar ese material reciclaje que es su día a día, ¿no? Entonces, definitivamente son los puntos limpios y la conciencia, incentivarnos, y también los incentivos dentro, que ya lo dice también la norma, ¿no? Claro. Sé muy bien que le dije la última pregunta, pero nos llegó una pregunta realmente interesante, ingeniera, y ahora se lo digo a continuación. ¿Es realmente importante cuidar nuestros recursos para aplazar el Overshoot Day anual, ya que los estamos desperdiciando? ¿Cree que se puede aprovechar esta cuarentena para concientizar a la población respecto al cuidado de recursos naturales, tomando en cuenta que a la misma población muy poco se involucra en temática ambiental? Es cierto, en realidad sí, ¿no? Deberían, creo que este día es importante, pero no esperemos un 5 de junio todos los años que nos recuerden. Creo que la ONU, creo que es un problema no solo de aquí, obviamente es mundial. Es por eso que la ONU, pensando en ello, dice, el tema de este año va a ser biodiversidad. Y nosotros hemos visto ya, podemos verlo, o sea, es cierto, ¿no? Por la televisión hemos visto que muchas aves han regresado, han ocupado sus propias áreas. Se nos tienen que dar información, se nos tienen que dar por distintos medios, porque si no conoces lo que te pertenece, como dicen, no lo cuidas, no le das un valor, tiene que haber una valorización de tus recursos. Y claro que hay diferentes estudios de valorización, mas no le damos la importancia que requiere, ¿no? En realidad sí, es bastante cultura ambiental, es concientización. No es el hecho de que ya dimos la charla, pero son nuestras acciones del día a día, al dejar de usar quizás botellas de plástico, usar la cultura, ¿cierto? Es parte de nuestra cultura. Exactamente. Muchas gracias, ingeniera. Y me tomo un tiempo para saludarla por su onomástico y muchísimas gracias por dar un tiempo en su día, que es un día especial,
a nombre de los miembros fundadores de la RAC y de todo el equipo, le hacemos presente un gran saludo y un gran abrazo, que vengan muchos años más. Muchas gracias a ustedes, ingeniera. Muchas gracias a ustedes y a todo el público también por su interés en estos temas. Y que no se quede aquí, sino que hay que compartir la información también. Muchas gracias. Excelente. Gracias, ingeniera. Ahora, seguimos con el magíster ingeniero Denis Vicuña, actualmente gerente general de Ecomisti, especialista ambiental con maestría en tratamiento en aguas residuales y reuso de residuos, con el tema tratamiento y valorización, de residuos de hidrocarburos. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches con todos y agradecer en primer lugar a la Red Ambiental Global por la oportunidad de este medio para poder transmitir un poco de experiencia e información. Como vimos anteriormente, la presentación, la que voy a presentar ahora es una experiencia, la que se realiza y está ligado al tratamiento y valorización de los residuos de hidrocarburos. Voy a separar esta presentación en 3 lineamientos. Voy a una introducción de la norma que aplica, la norma técnica, el tratamiento que se realiza a los residuos, especificando la característica que tienen, y la valorización que se cierra bajo un ciclo de producción, ¿no?, desde el ámbito industrial. El Decreto Supremo 014-2017, que aprueba la ley, que es el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en su anexo 3 y lista A nos habla sobre los residuos de mezclas y emulsiones de aceite, agua o hidrocarburos y agua. Y en el anexo 4 nos especifica sobre los sólidos inflamables. Entonces, los residuos de hidrocarburo componen todos estos residuos, ya tengan dentro de su composición sólidos, semisólidos y líquidos. Dentro de los residuos sólidos contaminados con hidrocarburo, podemos encontrar a las tierras impregnadas con hidrocarburo, trapos impregnados, envases, filtros y todos aquellos residuos que se generan en un área de mantenimiento o por un accidente se haya generado pues, una contaminación de suelos por hidrocarburo. En la parte de los residuos semisólidos, estos son generados en la limpieza de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, en los buques. Entonces, la composición de estos hidrocarburos semisólidos están compuestos prácticamente por un 95 a 98% de sólidos y tiene un sobrenadante, que es un hidrocarburo que tiene propiedades que se pueden recuperar, tiene propiedades energéticas. En el tema de los líquidos hablamos de los hidrocarburos, ya sea combustible industrial o diésel, que se obtienen de la limpieza de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, ¿no? Llamemos grandes centros de abastecimiento como el de Petroperú, la refinería Repsol o las plantas que están establecidas en la mayoría de los puertos. Entonces, estos residuos, que son líquidos, que tienen trazas en suspensión de sólidos, son parte de este grupo de residuos líquidos. También involucramos en este grupo a los aceites usados, aceites lubricantes generados por los cambios que se realizan a los... Entonces, vamos de estos 3 grupos, vamos a tocar 2, que son los semisólidos y líquidos. ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿Y cómo lo valorizamos para que se incorpore nuevamente al sistema productivo, ¿no? Porque los productos de estos compuestos nos van a generar una energía alternativa en algunas industrias. En la norma técnica peruana, la 900-054-2012, tomamos como referencia el lineamiento que está establecido para el manejo de aceites usados ligado al reaprovechamiento energético y disposición final. Aquí observamos un flujograma, especialmente para los aceites usados.
no tenemos una norma técnica para lo que viene a ser residuos de hidrocarburos, a no ser por el manejo de cada sector, ¿no? En el sector de hidrocarburos hay manejos puntuales que se hacen en las refinerías, pero en este caso quiero tocar esta normativa porque nos da un lineamiento que termina en el reaprovechamiento del residuo como un combustible alternativo. Si nosotros hacemos un análisis, el aceite usado es una composición de una base lubricante y aditivos, que cuando esto pierde sus propiedades, se convierte en un residuo con alta concentración de contaminantes, mayormente en metales pesados. Este residuo es mucho más peligroso que los residuos de hidrocarburos que salen de un tanque de almacenamiento de hidrocarburo o de la limpieza de los tanques de los buques. ¿Por qué? Porque en la otra parte solamente encontramos combustible, ya sea diésel o un combustible industrial, que no tiene una gran concentración de metales pesados como el aceite usado. Entonces, dentro de este grupo de residuos que nosotros vamos a tratar para poder obtener un combustible alternativo, también involucramos al aceite usado, ¿no? Como pueden observar en las etapas de tratamiento que tiene el aceite usado, ellos describen un cribado donde obtienen un residuo de impurezas gruesas, el almacenamiento primario y una decantación, donde también obtienen aguas oleosas. El tratamiento, que normalmente se hace con un compuesto químico, la sedimentación y una filtración. Un proceso establecido y normado. ¿Okay? En la parte del tratamiento que realizamos para el tema de los residuos de hidrocarburo, nosotros usamos dos etapas iniciales. Un decantador, especialmente para los residuos semisólidos, por la característica que tiene estos lodos, ¿no? Los lodos que se obtienen en los tanques de almacenamiento de hidrocarburo o en las plantas de las refinerías tienen una alta concentración de barnices. Entonces, la única forma de separar es por decantación o una base cónica y poder recuperar el sobrenadante. El criba, una vez recuperado ese sobrenadante, en la criba ya se mezcla con los residuos líquidos de hidrocarburo, ya sean mezclas de combustibles contaminados, diversos tipos de lubricantes, ya sean aceites de motor, aceites hidráulicos, aceites de transmisión, aceites de cortes, los diversos tipos de aceites que existen en nuestro mercado. Hasta aquí hemos separado todos los sedimentos y los sólidos y enviamos estos residuos a un separador que tiene una característica particular. Como ingresan residuos líquidos, una mezcla de hidrocarburos, aceite, combustible, residual, entonces también se llega a separar porque se le adiciona unos compuestos químicos para ayudar a sedimentar. Y se le coloca una resistencia para poder someterlo a temperatura y poder separar el agua, refrigerantes o otros compuestos cuya contaminación viene en el aceite y en los combustibles. Entonces, en esta etapa del separador, lo que nosotros buscamos es eliminar el agua y el sedimento, obteniendo un aceite homogéneo que nos permita destilarlo. Entonces, en esta etapa del tratamiento, lo que hemos buscado es separar los sólidos y el agua, mediante un proceso químico y físico. En la parte de la valorización energética que le damos al residuo ya homogéneo, con una característica que nos permite someterlo a una unidad de destilación, como observamos, es obtener productos. Los productos que obtenemos en esta unidad de destilación está compuesto por gas, gasóleo, que es un combustible idéntico al diésel B5, el IFO 40, que es un combustible intermedio entre el diésel y el residual, y los sedimentos que nuevamente ingresan al proceso inicial de nuestro sistema de tratamiento. Esta unidad de destilación es un sistema cerrado, es un sistema de ciclo cerrado que trabaja al vacío, que es totalmente eficiente. Todo el calor que se produce en el horno genera una transferencia de calor por convección al reactor
y lógicamente se produce la destilación. Pero al producirse el gas que produce el reactor es lavado, secado y nuevamente se inyecta al horno, cerrando el ciclo. No emite olores, no emite gases, es totalmente cerrado. Buscamos eso porque el olor que pueda representar cualquier material es lógicamente producto de la volatilización y lógicamente es combustible. Entonces el sistema es una unidad de destilación diseñada para poder ser autosuficiente, porque se alimenta de combustible y trabaja las 24 horas en continuo. Ingeniero Lenin, 10 minutos. Gracias. El producto que se obtiene en el tema del gas, actualmente, y como no existe normativa, no se llega a envasar, se autoconsume. Pero sí se puede obtener gas en mayores cantidades, ¿no? Ya es un tema de hacer un balance económico para darle viabilidad. El tema del gasóleo, lógicamente, es un producto que actualmente ingresa al mercado, igual que el IFO, y el sedimento nuevamente ingresa al sistema de producción. Entonces, observamos acá de que este tipo de valorización energética que nosotros le damos al residuo inicial, que estaba compuesto de lodo, sedimentos y una mezcla de hidrocarburos, terminan en productos alternativos, ¿no? Que nuevamente es ingresado al mercado. En el balance de la valorización del residuo de hidrocarburo, nosotros obtenemos en promedio una cantidad de 15% de gas que es alimentado en nuestros hornos para destilar en el reactor. Hicimos 60% de gasóleo, un 20% de un combustible intermedio y un 5% de sedimentos, que nuevamente es incorporado al sistema para su tratamiento. En los datos de la valorización, bajo ensayos de laboratorio, nosotros obtenemos el poder calorífico de estos combustibles comparado con el diésel B5, porque el diésel B5 es utilizado en maquinaria pesada y también entonces, basado en este comparativo, nosotros obtenemos un combustible de calidad cuya concentración de azufre obtenemos en masa 0.35% en masa, comparado con el diésel B5 que está en 0.5. O sea, esta característica nos permite tener un combustible que lógicamente es adquirido por las empresas industriales. Como bien saben, en toda esta pandemia que hemos tenido, nuestra actividad pues no ha sido paralizada porque como abastecemos de combustible a las empresas agrícolas y de alimentos, no hemos tenido paralización. Pero sí hemos visto que ya no hay parque automotora. Entonces lo que hemos tenido el problema es del abastecimiento. Este es un modelo de producción en ciclo cerrado que lógicamente se va desarrollando poco a poco, ¿no? Si sabemos bien, nuestra industria todavía está en desarrollo, pero la generación de residuos todavía es heterogénea, ¿no? No hay una caracterización que hace complejo su aprovechamiento. En un balance, cuando uno ve la generación de residuos del ámbito no municipal, casi un 70% de los residuos son contaminados con hidrocarburos. Casi si no me equivoco, un 35% de residuos son sólidos, trapos impregnados con hidrocarburo, en su mayoría por el mantenimiento de las maquinarias. Entonces, existe ya una buena cantidad de residuos de esa característica, lo cual permite tener este tipo de actividades en desarrollo. Podemos decir entonces de que el tratamiento y la valorización de los residuos de hidrocarburo es sostenible energéticamente y lógicamente contribuye pues a reducir el consumo de materias primas y en este caso es un combustible alternativo que reemplaza al residual y al diésel B5. Gracias. Excelente timing, ingeniero. Excelente timing. Estamos recepcionando las preguntas. Demos un minuto.
minutos si hay alguna pregunta, si no, podríamos pasar a la siguiente ponencia. Parece que les ha quedado muy claro su ponencia, ingeniero. Y de igual forma, agradecerle el tiempo que se ha tomado en su día para poder compartir sus conocimientos y de verdad una gran ponencia, pues de todos modos ha servido a muchos participantes que van a crecer profesionalmente con miras a Luis, ustedes. buenas noches. Luis, buenas noches por aquí. ¿Qué tal? Bueno, Primero, Julio, quisiera hacer una pregunta. excelente, Por favor. excelente. Denis, buenas noches con todos. Qué gusto Buenas verte, noches, ingeniero Julio. compartiendo con los jóvenes y con este equipo las experiencias. Sé que te han dado muy poco tiempo, he visto muy poco tiempo, porque Denis tiene para dar mucho, es uno de los primeros ingenieros ambientales, emprendedores e innovadores en esta materia energética y a quien yo conozco mucho tiempo. Y yo quería hacer una pregunta más que técnica, sobre la motivación de la carrera, ¿no? O sea, Denis es uno de los pioneros en esto, yo lo sabe, pues se ríe. ¿Qué te motivó entrar a este rubro, a este mundo que más siempre estaba cerrado en los químicos, en los industriales, ¿no? O sea, realmente ha habido espacio para un ingeniero ambiental allí. ¿Qué vistes? ¿Qué motivación puedes dar a jóvenes que de repente te están escuchando en este momento, de tal manera que contribuya a mirar de cerca esto, ¿no? Porque a veces muchos se corren de la industria o de la química, pero no, hay muchas cosas que se pueden reaprovechar y dar un mejor uso, ¿no? Y de tu experiencia, Denis, como ingeniero, como guía, ¿qué le puedes decir a los jóvenes? Ese es mi única comentario que te podría hacer. Un abrazo a la distancia. Gracias, Julio. Primero agradecerte, Julio, por la presentación. Y bueno, lo que motivó bastante nació por una curiosidad, ¿no? Hace ya 14 años, el problema del parque automotor todo lo percibimos en la capital. Entonces, los aceites usados en su momento, habían como 2 empresas que se dedicaban a la refinación de aceite usado bajo un proceso aún antiguo, ¿no? Entonces, hice la tesis sobre el tema de los aceites usados, y justo mi tesis está en la Universidad Federico Villarreal, sobre el aprovechamiento de los aceites usados en Lima Metropolitana. Y al ver el gran mercado que existía y con la deficiencia de normas y leyes que se tienen, pues empezamos a trabajar haciendo un piloto, una planta piloto, para desarrollarlo. Pero lo más importante de esto fue esa curiosidad de poder desarrollar, ¿no? Porque siempre nos involucramos en una gestión, un proceso, una transmisión de información, pero a veces resulta difícil meterse donde las papas queman, ¿no? Al momento de hacer experimentos, desarrollar, porque son procesos que ya se han desarrollado, pero son costosos. ¿Por qué, por ejemplo, en el país no tenemos más plantas de reciclaje o reaprovechamiento de residuos? Por el costo. Son costos que normalmente cuando uno le pone en la mesa no resulta ser viable, porque para empezar no tenemos normativas. Al no haber normativas, competimos con un mercado informal, y esa informalidad muchas veces desalienta la inversión. Pero estamos mejorando, estamos avanzando. Yo creo que con otras líneas como el plástico, el metal, el cartón, se ha ido avanzando. En esta parte de los residuos hidrocarburos se está trabajando en forma aislada porque existe un mercado. Entonces, la existencia del mercado, cada producto que funciona, lógicamente hace viable la actividad, ¿no? Entonces, yo motivo de que tiene que haber mucha investigación, ¿no? Tiene que haber un desarrollo y aventarse a tal vez hacer proyectos de investigación lo difunde el Estado, ¿no? Por ejemplo, Innovate Perú, hay proyectos que se puedan plantear, o nichos pequeños de negocio donde uno puede presentar una propuesta, ideas y desarrollar los proyectos. Porque hay una experiencia con el tema de la estabilización de mercurio también que se hizo, y se tuvo la oportunidad de viajar a Madrid a
a Ciudad Real a ver la mina más antigua de mercurio y cómo ahí, mientras nosotros teníamos los problemas dramáticos de no coger el mercurio, ahí podías agarrar el mercurio y no pasaba nada, ¿no? Entonces son experiencias, pero bajo ciertas condiciones, que enseñan de que toda la ingeniería o el desarrollo pues tiene que estar basado en la práctica, ¿no? Hay que ponerle bastante práctica y lógicamente cariño a las cosas que uno hace. Así que los animo a desarrollar trabajos más empíricos. Muchas gracias, ingeniero, y de verdad muy, muy motivador su historia, y que un ingeniero que lo conoce le dé una introducción así, es excelente. Felicitarlo a nombre de la RAC. Y tenemos dos preguntas para usted. La primera, ¿cómo ve usted el tema de la comparación de la energía producida por un combustible fósil y otro tipo de energía, considerando el tema ambiental? Los combustibles fósiles tienen una característica particular. El poder calorífico es alto. Entonces, mientras tengamos en nuestra actualidad, todavía no se cambia el sistema energético, lógicamente va a existir porque va a existir una demanda. Lógicamente, los combustibles alternativos, como la fuente de energía eléctrica a base de solar o eólica, son eficientes, ¿no? Pero mientras tengamos un sistema energético matriz que todavía nos invade con los hidrocarburos, lógicamente esta parte, la cual expuse, va a ser la parte final del destino final de los residuos que producen este tipo de fuentes energéticas. Lógicamente tenemos que apuntar pues, a cambiar nuestro sistema energético. Excelente, ingeniero. Tenemos otra pregunta para usted. ¿Qué tanto es el porcentaje de recuperación y pérdida que se pueda generar en el tratamiento de aceites residuales, y qué problemática puede atraer no hacer un adecuado tratamiento a ello, ¿no? El porcentaje, mira, en el tratamiento a veces uno obtiene un 80% de residuo. Estoy hablando de residuos de hidrocarburo en general, hablando de los semisólidos y líquidos. Es muy variable, ¿no? Lo que se busca para hacer un proceso de esta característica es limpiar este aceite. Entonces, todo esto tiene un costo, pero cuando el generador separa este tipo de residuos, lógicamente tiene un pago, ¿no? Que uno le hace por la característica del hidrocarburo que te entrega, ya sea un aceite usado, un combustible contaminado, tiene un pago. Entonces eso te representa pues hasta un 70-75% de recuperación. Pero sí, siempre se hace una evaluación previa que depende mucho de las empresas que la generan, que tienen que tener una segregación adecuada para que esto pueda tener un valor y de esa forma tenga un interés y se mueva pues todo el ciclo económico que da viabilidad a la actividad del tratamiento y valorización de los residuos de hidrocarburos. Excelente, ingeniero. Y para cerrar la ronda de preguntas, ¿qué opinión tiene respecto al reciclaje del petróleo usado en una voladura, o sea, específicamente en una mina? Las temperaturas que llegan en la voladura, lógicamente, no le va a causar ningún inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros hacemos un análisis de los aceites usados que se usa para que pueda tener un punto de inflamación a que prenda la mecha de la voladura, lógicamente tiene que estar bien filtrado. Y si no es así, lógicamente no va a funcionar la voladura. Ahora, el detalle, lógicamente siempre va a haber un poco de contaminación del suelo que no se va a percibir al momento de hacer la explosión. Mientras se hagan las condiciones de seguridad y los protocolos que ya existen y son aceptadas por el sector, lógicamente es viable, ¿no? Nosotros justamente tenemos un combustible alternativo a eso, ¿no? Que es un diésel que tiene un punto de inflamación bajo que permite hacer una detonación casi al 100%, ¿no? Porque su punto de inflamación está en menos de 45 grados. Pero dependiendo al uso, porque ya existen normas y procedimientos que aplican al uso del aceite usado filtrado para el uso de voladuras. Excelente. Disculpe, ingeniero, pero me ha captado mucha atención una pregunta. ¿Es ambientalmente sostenible la modernización de la refinería de Talara con el fin de obtener diésel con 50 ppm, partes por millón, de azufre?
cuesta 20 millones de soles. Esos datos sí no me involucro porque cada quien sabe sus presupuestos, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, entonces para cerrar el tema de preguntas, ¿cómo se podría desarrollar mercados de producción y servicios asociados a la eficiencia energética? Si queremos ver una red de darle eficiencia a la parte energética, sabemos muy bien que la industria necesita de energía. Las fuentes que puedan conseguir tienen que funcionar, ¿no? Sabemos muy bien que en Lima ya se tiene una red de gas, todas las industrias están pasando el gas. En el sur, en el caso de Arequipa, donde nosotros tenemos la infraestructura, aún no existe una red de gas. Todavía se tiene el consumo en calderas de combustible industrial, ¿no? Pero la combustión o la obtención de energía en base a la combustión es viable mientras sea eficiente. Y toda la red que puede existir, si hablamos un poco al tema que he tocado, ya se mueve un sistema económico bajo estos términos, ya sea en el aceite usado o en el combustible contaminado, y está normado, pero en términos generales, ¿no? No hay normas específicas, pero en términos generales sí existe ya una economía que se mueve alrededor de los residuos de hidrocarburos. Muchas gracias, ingeniero. De verdad, muy valiosa su presentación. Hemos captado mucha gente, ha estado muy atenta a su presentación. Y a nombre de la RAS y de los miembros fundadores del equipo, le damos un profundo agradecimiento por darse el tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes y a todos los oyentes. Excelente. Hasta luego, ingeniero. Ahora, para finalizar esta magna reunión, tenemos a la magíster ingeniera Keila Quiste, jefe de actividad del subsector Industria OEFA, especialista en Sistema de Gestión de Calidad y Auditoría Ambiental, con maestría en Minería y Medio Ambiente. Bienvenida, ingeniera Keila. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Qué se tal? escucha bien. Un agradecimiento especial a la red por la invitación. Realmente me siento muy honrada de poder participar de este evento y poder compartir opiniones, conocimientos con los colegas, futuros colegas, profesionales que hoy pues nos unen este tema, en particular el medio ambiente, ¿no? Y justamente queremos compartir hoy algunas experiencias y ¿por qué no proponer algunas ideas que el expertise nos ha dado a través del largo de los años, ¿no? Voy a proceder a compartir la presentación. Excelente, ingeniera. ¿No? Aquí está. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, nosotros hoy en día estamos atravesando, pues, una suerte de problemática mundial, ¿no? Conocida como el COVID. Entonces, sabemos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno por contener, por garantizar la salud y también la economía del país, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos un reto que considerar, tomando en cuenta algunos esfuerzos que viene haciendo la administración pública, el sector privado, algunos ciudadanos, relativos a la gestión a la gestión ambiental en estos tiempos. Es así que vamos a pasar un poco a debatir o a compartir algunas experiencias que tenemos, sin dejar de lado, primeramente, mencionarles que el coronavirus hoy en día nos está causando realmente un gran desafío en el modo de vivir, desafío en el modo de comunicarnos, en el acceso a la información, desafíos en el tema de relacionamiento interpersonal, en el tema de educación. Realmente el coronavirus nos está haciendo que nos esforcemos
en encontrar soluciones inmediatas y también está retando grandemente a los líderes a nivel mundial, tanto en temas políticos, económicos y, por qué no decirlo, en temas ambientales, ¿no? Entonces, de alguna forma están mermando en esta dimensión que nosotros conocemos como la dimensión que tiene varias aristas, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión urbana, sin dejar de lado la dimensión ambiental. Si bien el coronavirus nos está golpeando fuertemente, pero también está haciendo que nosotros nos pongamos a pensar en qué es lo que vamos a hacer en este momento, pensando en el tema medioambiental y también viendo qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos depara el futuro después de esta pandemia. Surgen en ese sentido varias preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es lo que la crisis del coronavirus nos está mostrando en términos ambientales? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que debemos mejorar? ¿Qué actividades qué actividades antropogénicas están haciendo que de alguna manera este virus o las consecuencias de esta pandemia nos están haciendo repensar formas de trabajo, nos están haciendo repensar temas de manejo ambiental, manejo de residuos, por ejemplo? ¿Cuál es la relación que existe, además de esta crisis, con el modelo de consumo que prima hoy en el mundo? Ustedes los que me antecedieron, nuestros colegas, han visto, pues, y han expuesto el tema de la economía circular, de las hojas de ruta, cómo reaprovechar los residuos, cómo reaprovechar los residuos de petróleo e hidrocarburos, ¿no? Pero por otro lado también hemos visto en el Perú hoy en día, qué es lo que, sin ir muy lejos a otros países, también hemos visto qué es lo que está pasando con nuestra economía, qué tipos de combustibles se estaban usando, qué tipo de formas de explotación, formas de adquisición de materia prima, qué tipos de sistemas de tratamiento se tenían en las industrias grandes, medianas y pequeñas, ¿no? Y también surge una pregunta adicional, ¿no? ¿Qué ocurrirá, lo que les venía mencionando anteriormente, cuando el planeta funcione de nuevo full, sin estas medidas actuales? Entonces, permítanme un poco explicarles esta noche sobre tres etapas que no deben dejar que nos van a permitir, mejor dicho, ver qué es lo que estábamos haciendo antes del COVID, cuál era nuestra situación ambiental en términos generales, qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que espera de nosotros nuestro medio ambiente pasada esta pandemia. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo antes de la pandemia. Aquí nos vamos a referir un poco a lo que estábamos también, nos introdujo bien María Elena, sobre el tema de la biodiversidad, de la importancia que está tomando este tema a nivel mundial. Justamente es el tema crucial este año, ¿no? Expertos en la OMS ya incluso nos han informado, ¿no?, a todos los medios, que probablemente la enfermedad, el COVID, tiene su origen en fuentes animales. El Centro de Control y Prevención de Estados Unidos señala ya, y si no lo hace mucho tiempo, que algunas enfermedades familiares de este SARS ya venían pasando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el SARS-CoV, que se le indicó que era la fuente su fuente estaba en los gatos, ¿no? El MERS-CoV, su fuente estaba precisamente en los camellos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se está diciendo? Que la fuente del COVID, de este virus,
probablemente venga del murciélago, ¿no? Asimismo, otros estudios, como por ejemplo realizados en Europa, también señalan, y algunos expertos en el país, como nuestro ministro, ¿no?, del Medio Ambiente, también señalan que es muy probable que no solamente este virus haya provenido del murciélago, sino que probablemente haya utilizado como hospedero a otro animal, y así poco a poco se fue de alguna manera reproduciendo el contagio, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Estos animales no llegan no nos contactan de manera voluntaria, sino que el ser humano, a través de las actividades, de la pérdida de ecosistemas, el tema de la explotación irracional de los recursos, la colonización, el comercio de vida silvestre, hacen que el ser humano investigue, se acerque a estos ecosistemas, a estas áreas no impactadas, y generan un impacto. El ecosistema, con todos sus componentes, es como una caja de Pandora, ¿no? Esa cajita de Pandora que almacena diversos virus, diversas bacterias, ¿no? Que en situación de calma están totalmente amortiguadas. Sin embargo, cuando el ser humano invade estas áreas de manera irracional, ya hace que estas enfermedades se propaguen, las hace contagiosas, y por eso surgen las enfermedades, las que llamamos las emergentes, ¿no? Como bien habían mencionado, el Perú pues, es un país megadiverso, ofrece diferentes servicios ecosistémicos, dentro de los cuales se encuentra la regulación natural de enfermedades. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? Hace una suerte de imprudencia, una suerte de explotación, que con las actividades de manera descontrolada, tanto en áreas permitidas y más aún en las áreas no permitidas, precisamente hace que este servicio ecosistémico, esta contención, esta dilución que permite la minimización de los contagios, se vea mermada. ¿Y cómo es que se ve mermada? Con los contagios que hoy en día estamos viendo. Eso con respecto al tema de la biodiversidad y su relación que tiene con la aparición del COVID. El cambio climático. Nosotros sabemos, y ya había mencionado la importancia del recambio, de la producción más limpia, de la eficiencia energética, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que ser conscientes de cómo es que vivíamos antes, ¿no? Ya estudios en Harvard, de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y otros científicos, y hoy en día incluso podemos ver tantas muertes prematuras que pasan los 50.000 personas que tienen muertes prematuras por gases emitidos por los sistemas de transporte que precisamente utilizan combustibles fósiles, ¿no?, que son los principales precursores de los gases de efecto invernadero. Hoy sabemos, a través de otros estudios, que las consecuencias de la contaminación del aire hacen que se empeoren los efectos y aumente el riesgo en el ser humano de contraer este virus. Asimismo, la universidad también menciona, la Universidad de Harvard, menciona que la tasa de mortalidad se ha elevado a consecuencia del agravamiento o de los temas del tema se me fue el término. Digamos que el sistema respiratorio ha sufrido grandes daños de las personas a raíz de estos gases, ¿no? Estos gases, estas emisiones atmosféricas. Por esa razón es que la tasa de mortalidad también se ha visto elevada. Estudios en Estados Unidos también revelan que las personas que han ingresado como pacientes del COVID con fuertes enfermedades pulmonares del sistema respiratorio, les cuesta mucho recuperarse y les cuesta mucho a su organismo
poder recuperarse, ya que esta situación de contención del organismo se ve mermada, se ve mermada incluso antes de que les dé COVID. Entonces, en conclusión, la contaminación del aire ya se veía venir, o sea, ya ha causado estragos en nuestra, en el público, en la salud pública, y por lo tanto es un aliado clave para el agravamiento de las consecuencias de esta pandemia. Entonces, así podemos mencionar una serie de actividades perjudiciales para, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, podemos llegar a la conclusión. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ingeniera. 10 minutos, por cierto. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos viendo consecuencias de las actividades antropogénicas, consecuencias de lo que estábamos viviendo anteriormente, cómo nos había encontrado la pandemia. No nos encontró preparados, es cierto, pero sin embargo ya teníamos estragos, consecuencias del cambio climático, consecuencias del tema de la explotación irracional de los recursos, consecuencias del tema de la comercialización indiscriminada de recursos naturales. Pero surge aquí una interrogante también, o un tema a debatir, ¿no? que probablemente lo podamos ver con más profundidad en otro momento, en otra charla. Nosotros ya tenemos en el Perú, es un poco débil la demostración, por ejemplo, de las consecuencias que se tienen en la salud, en los seres humanos, de por qué razón se están presentando problemas respiratorios de manera continua en las postas, en los centros médicos. No está bien desarrollada esa rama para poder investigar y relacionarla totalmente con estas consecuencias del cambio climático y de la contaminación del aire por diferentes tipos de fuentes, ¿no? Ya sea industriales y transportes. Lo que sí está, tal vez si podríamos reforzar eso, podríamos tener un cambio en las políticas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero sin embargo, está clarísimo hasta aquí que nuestras actividades determinan o son determinantes en la salud, en lo que le vaya a pasar en la salud a las personas en un futuro. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que sucede a nivel coyuntural? En efecto, no podemos negar que esta paralización económica, esta restricción en el tema del sistema de transporte, esta restricción en el tema de trabajar, de acercarnos a los centros laborales, de demandar recursos, agua, luz, de demandar hojas, ¿no? Todo tipo de recursos, también de energía, de materias primas como la gasolina, el diésel, el carbón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ha traído esa paralización, ¿no? Nos ha traído de alguna manera beneficios, pero esos beneficios van a ser duraderos. Esos beneficios, ¿qué nos van a enseñar? O se van a prolongar, o simplemente van a ser efímeros, ¿no? Los beneficios actuales que no podemos dejar de ver, ¿qué cosas son? Miren la foto, ¿no? En la foto claramente podemos ver tranquilidad, podemos ver y nosotros también podemos respirar aire. Hemos podido respirar incluso antes de estas semanas un aire más puro, se ha visto el cielo más celeste, ¿no? Ya se ha podido revertir el tema de la inversión térmica en muchos puntos de la ciudad, se ha disminuido los gases de efecto invernadero, se ha disminuido la pérdida de la biodiversidad, el ruido. Entonces, hemos roto también una serie de prejuicios que mucha gente y muchos líderes no veían a nivel mundial incluso, ¿no? ¿Cuáles eran los beneficios de tener funcionando a full una ciudad con todas sus industrias y paralizarlo un momento y ver qué beneficios nos traía? Y eso es lo que nos trajo, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? De devastadores efectos en la economía mundial. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy está pasando un esfuerzo que, si bien debe tener ciertas mejoras, pero hoy ya estamos viendo algunas mejoras en la cuestión ambiental, ¿no? Estamos viendo
el esfuerzo que hace el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente en el tema de manejos de residuos biológicos hospitalarios en estos nosocomios, en los hospitales. Estamos viendo que también se está asegurando la provisión del recurso hídrico, se está efectivizando la reactivación económica y su regulación, se está dando oportunidades para cambios culturales acelerados y también el aceleramiento de la transformación digital, ¿no? Sin lo cual no sería posible vernos ahora, ¿no? 5 minutos, ingeniera Keila. Ok, sí, ya estamos terminando. ¿Qué es lo que nos depara ahora el post-COVID? ¿Qué es lo que nos ha traído ahora, qué es lo que nos atañe en esta noche, ¿no? ¿Qué es lo importante? El reto actual de la gestión ambiental lo he enfocado, no sé si van a compartir o de pronto a alguien le parece que se une o se disgrega, pero lo he tratado de resumir en 5 pilares. El reto actual de la gestión ambiental debe ser enfocada en el cambio de sistema, en la información, el acceso a la información, la mejora de la educación ambiental, este famoso IDH, la mejora de las políticas y la gestión de residuos sólidos. El cambio de sistema van a cambiar, evidentemente tienen que cambiar los hábitos de vida, nuestro comportamiento, nuestra forma de cómo segregamos, por ejemplo, los residuos en casa, cómo nos movilizamos. De pronto ya nos hemos dado cuenta que no necesitamos ir a trabajar todos los días, de pronto estamos más cómodos en el teletrabajo. Tenemos que informarnos sobre el tema de las consecuencias y la relación de la salud, pasando al tema de la información y la educación ambiental, ver el tema de la importancia, el tráfico de especies, qué tan relacionado está con el cambio climático. Tenemos el tema de la investigación, de la innovación, el desarrollo, que son esas, la I más D más I, ¿no? Tratando de trabajar en Estado, academia, sector privado y ciudadano, estos 4 pilares fundamentales para poder lograr resultados, mejoras de las políticas, tanto a nivel social, económica, productiva, el sistema de transporte, no sin dejar de lado las políticas medioambientales y climáticas. Y asimismo el tema de la gestión de residuos sólidos, que ya habíamos comentado anteriormente y que también nuestros ponentes anteriores lo vieron, ¿no? ¿Existen formas de mejorar? Sí. Tenemos a la economía circular, tenemos a la producción más limpia, tenemos tanto a nivel privado como a nivel municipal, por cierto, ¿no? De pronto nos faltan algunas guías específicas, nos faltan algunas mejoras por realizar, tenemos un gran reto también en implementar mayores en el país. Tenemos pocos rellenos de seguridad. Actualmente tenemos efectivamente más botaderos. Tenemos un tema de problemática a nivel nacional que el gobierno precisamente, a través del Ministerio del Medio Ambiente, está dictando precisamente políticas y mejoras al respecto, ¿no? Entonces, hay tantas cosas por realizar. No quería dejar de mencionar este tema de la economía circular, ¿no? que a través de la promoción que está haciendo el Ministerio de la Producción estaba ya en proceso, así como otras iniciativas, participaciones de los grandes líderes que hemos tenido para el tema de la COP26, los grandes retos de la OCDE. Entonces, estos son los pilares que nosotros debemos considerar y esto es lo que esta pandemia nos hace reflexionar. ¿Qué es lo que debemos mejorar y qué es lo que el COVID ahorita nos está retando, no solamente a nosotros como ciudadanos de a pie, sino también a los grandes líderes? ¿Qué es lo que debemos hacer para mejorar la gestión ambiental del país y de nuestra sociedad? Entonces, de alguna manera hay que tomar conciencia y no solamente ver que el gobierno o que la administración pública o el sector privado deben trabajar de manera independiente, sino que esto es una suma de esfuerzos. Y si no nos sumamos, difícilmente vamos a ver un cambio. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Muy interesante. La verdad, a mí me sirvió bastante. Estoy seguro que a los demás participantes también les ha servido. Ahora pasamos con la ronda de preguntas, ¿le parece? Por supuesto. Excelente. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Considera usted que los ingenieros ambientales podríamos haber tenido una presencia más importante en toda la coyuntura del COVID desde nuestra formación
de saneamiento ambiental? En realidad, nosotros como ciudadanos, sin incluso necesitar tener un título, ya tenemos un rol bastante relevante en la conciencia de, por ejemplo, segregar los residuos en casa, como habíamos dicho. Como ciudadanos podemos tener o buscamos la oportunidad de poder aportar a través de diferentes instancias, a través de diferentes políticas, a través de diferentes normativas. Por supuesto que sí, los ingenieros ambientales tenemos un papel crucial porque entendemos que cada política, cada frente, cada actividad tiene un impacto ambiental. El análisis, la formación que cada uno de nosotros tenemos, no solamente en las aulas, sino también a través de la experiencia, a través de la investigación, hace posible que nosotros podamos aportar de diferentes formas. De pronto en las municipalidades, en los ministerios, tanto en la administración pública como en el sector privado. Nuestra labor, digamos, es bastante ardua, pero sin dejar o por supuesto, de menospreciar al ciudadano común de a pie. Probablemente no tenga ningún título, pero también tiene mucha responsabilidad y también tiene oportunidad. Excelente, ingeniera. Ahora, vamos con la segunda. ¿Cuál será el rol de los ingenieros ambientales después del COVID? ¿Qué roles debemos tener nosotros? ¡Wow! Miren, en realidad estamos... el boom de la carrera de la ingeniería ambiental realmente se ha desatado ya desde hace muchos años atrás, ¿no? No es nueva, ya el boom dejó de ser, pero nuestra labor es importante. Nuestra labor es aportar en temas de investigación, aportar en la educación ambiental, aportar en el acceso a la información. Tenemos una responsabilidad de compartir el conocimiento. Ese eje que nosotros vimos en la política, que habíamos visto que deben tener los pilares, los 4 pilares, el tema de por ejemplo, la parte de la sociedad, la participación en el Estado, del sector privado, la participación del ciudadano común, de la academia, de las universidades. Entonces, si no funcionamos de manera integral, no vamos a llegar a un punto de equilibrio. Podemos trabajar tanto en la gestión ambiental individual, a nivel empresa, por ejemplo, o podemos hacerlo a nivel de un sector, específicamente, por ejemplo, administración pública, o podemos hacerlo en nuestras comunidades, promoviendo, por ejemplo, el reciclaje, promoviendo la segregación en nuestros hogares, ¿no? Viendo el tema de ahorro de recursos. Hoy en día tenemos mucha responsabilidad con los conocimientos y la formación que nosotros tenemos. Ok, muchas gracias, ingeniera. Le menciono que tenemos muchas preguntas, pero estamos seleccionando al menos unas cuantas para poder que el tiempo se nos acorta. Ahora, tenemos la tercera pregunta. Sabemos que por el COVID los niveles de producción de las empresas se han reducido, ergo, la contaminación también. ¿Cuál cree que será el efecto que tendrá el retorno de todas las industrias en el medio ambiente? ¿Será aún más perjudicial? La respuesta es sí, si no tenemos mecanismos de equilibrio, de regulación y también de promoción. ¿Por qué hablamos de promoción? Porque aquí el Estado nos tiene que ayudar y precisamente las más golpeadas, que son el sector de las pymes, ¿no?, están viéndose golpeadas por el tema de la inversión. El Estado hoy en día está dando facilidades que bien podrían tomarlas para poder mejorar tecnológicamente. Probablemente algunas empresas grandes, y hablando de las de las medianas y grandes, puedan haber pospuesto esas, por ejemplo, las alternativas de cambio de matriz energética, por ejemplo, ¿no? Pueden haber pospuesto esto, pero creo que alternativas como las políticas que está promoviendo el Ejecutivo, también el Ministerio de la Producción a través de la hoja de ruta, a través de la economía circular, de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente, creo que sí, si esto sigue yendo de la mano
integran las políticas económicas a la parte ambiental y climática, creo que se podría contener. Sin embargo, si esto no se trabaja de esta manera, probablemente la situación que vivíamos antes del COVID probablemente sea similar o peor. Entiendo, entiendo. Ya, muchas gracias, ingeniera. Ahora, tenemos la cuarta pregunta. La naturaleza nos pasó la factura, ahora post-COVID-19. ¿Cómo la naturaleza nos servirá de apoyo para la recuperación económica? Esa es una excelente pregunta, bastante retadora. La naturaleza nos ofrece diversos servicios. Como habíamos visto, los servicios ecosistémicos, los servicios de amortiguamiento, nos provee del agua. La naturaleza desde tiempos atrás ha hecho posible la supervivencia del hombre a través de brindarnos los recursos. Sin embargo, actualmente la naturaleza ya tiene mermada la cantidad de recursos y también tiene mermada la capacidad de descontaminarse de manera natural, digamos, ¿no? Entonces somos nosotros los que debemos frenar la explotación de estos recursos para poder garantizar y hacer que la naturaleza vuelva a brindarnos este tipo de servicios que ya había mencionado María Elena. Hay una infinidad de servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad. Tenemos recursos naturales, tenemos la energía misma, el gas natural, tenemos diferentes tipos de recursos, por ejemplo, para poder revertir el tema de las hojas de plátano, por ejemplo, para no tener el tema de tantos plásticos, ¿no? Tenemos recursos que podemos reutilizar. Más allá de enfocarnos a la explotación de los mismos, debemos darle un chance a la naturaleza y a sus recursos para que se puedan recuperar y seguir brindándonos esos servicios que gracias a ellos es que podemos ahora, por ejemplo, cada uno de nosotros trabajar en una industria, en una empresa, o de pronto estar promoviendo estas iniciativas de producción más limpia, de recuperación, de segregación, ¿no? Ok. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos una pregunta del ingeniero Julio César. Ingeniero Julio César, ¿se encuentra ahí? ¿Ingeniero? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, ingeniero. Lo escuchamos. Gracias, una vez más. Bueno, a Keila, muy bien, una síntesis bastante interesante respecto a lo que se viene en el sector de producción. Yo quería un poquito, a ver si nos podría aclarar sobre la actividad cementera. Hoy en día, un aparato importante para la reactivación económica va a ser el sector industria a través de la construcción. ¿Qué aspectos de fiscalización se van a priorizar para ciertas actividades que tengan que ver con canteras para agregado de cementos? ¿De qué manera pues estas actividades de fiscalización van a ser más recurrentes en estos próximos 6 meses, ¿no? Porque también vemos que hay una prioridad de reactivación, pero también hay la capacidad de tener gente en fiscalización, sabiendo que es un rol que el Estado tampoco puede abandonar ni descuidar. Entonces, ¿qué tenemos en este futuro inmediato, ¿no? Para garantizar que también las empresas cumplan con el cuidado ambiental? Nada más. No. Me río porque usted sabe que yo trabajo justamente viendo estos temas en la administración pública y digamos que no he hablado mucho de regulación ni de fiscalización. Sin embargo, puedo mencionar de manera general, nosotros hoy en día tenemos un decreto supremo, el 1500, ¿no? Entonces, este decreto nos da un poco, pues, nos permite exonerar un poco por un tiempo la regulación y la fiscalización y el tema de los reportes de monitoreo, ¿no? No quiero ahondar mucho este tema aquí, pero realmente esperemos que el Estado siga promoviendo esta reactivación económica, pero de manera responsable, de tal manera que no se vea mermada o que
digamos, que los sectores económicos no se vean golpeados y que no vean al sector público pues como un castigador, que no lo vean como un policía que solamente se dedica a poner normas, a fiscalizarlas y después a multarlas y a cerrarlas, ¿no? Digamos que creo que el sector público no busca eso. El sector público está de la mano con el gobierno, con el Ejecutivo, para promocionar que se reactiven estas actividades económicas que muchos ingresos y nos dan un poco de estabilidad a través del PBI nacional. Sin embargo, no debe dejarse de lado la regulación. Nosotros, bueno, voy a tener mucho cuidado con este tema, pero a veces mi corazoncito de regulador se me sale, ¿no? Pero creo yo que lo que se está promoviendo hoy es un equilibrio entre la regulación y el tema de la reactivación económica, ¿no? No, entiendo que se va a respetar el tema de estas exoneraciones por este tiempo en el cual se puede posponer la presentación de ciertas obligaciones, pero sin dejar de lado o sin relajar la supervisión, sin relajar el control. Creo que si las empresas son conscientes de sus obligaciones, incluso si son un poco más conscientes, ellas mismas no se van a relajar. Y de aquí a muchos años, ya de aquí en unos cuantos años, espero, tenemos muchos ejemplos de empresas muy responsables del sector cementero que ya están practicando el tema del coprocesamiento, el tema de la economía circular, ¿no? Y podemos seguir ese ejemplo. Y probablemente de acá a muchos años siembren el tema de la confianza y ni siquiera se les necesite supervisar o regular, ¿no? Entonces yo creo que se está promocionando un equilibrio, ¿no?, entre la regulación y la reactivación. Así que no se preocupe que mientras esté bajo este decreto 1500 no le van a pedir nada. Muchas gracias, ingeniera. Ahora, muchas gracias igualmente, ingeniero Julio César, por su pregunta. Ahora, para finalizar, una última pregunta, ingeniera. Por la coyuntura, hoy la gente podría preferir usar la bicicleta. Sin embargo, se han visto algunos datos que sugieren que el usuario potencialmente infectado podría esparcir el virus en 20 metros aproximadamente. ¿Cuál sería su opinión sobre esta pregunta? A ver, la movilización tiene muchas alternativas. Lamentablemente nosotros voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo teletrabajo, estoy ahorrando muchos recursos, ¿no? Sin embargo, económicos, bueno, principalmente económicos, estoy ahorrando mucho y me quiero poner en los zapatos del ciudadano de a pie, ¿no? Común y silvestre, que todos somos. En mi caso, por ejemplo, yo no podría utilizar bicicleta porque probablemente me vaya a demorar como 3 o 4 horas, porque está muy lejos de donde yo vivo, mi centro laboral, por ejemplo. En principio tendríamos que ver qué tan viable es de acuerdo a la distancia donde vivimos. Segundo, tendríamos que ver el tema de la exposición. Normalmente, sí, también he escuchado que la distancia mínima podría ser de 20 metros, efectivamente, pero yo creo que eso dista mucho de la realidad, cómo es que se maneja, cómo es que tenemos ordenado el sistema de transporte en nuestro país y en nuestra ciudad, ¿no? En principio, más allá de estar expuestos a contraer el COVID, yo más me preocuparía en que no me pase ningún accidente provocado por algún bus o por algún taxi o por alguna coaster Orión, digamos, que me vaya a pasar, porque en principio tampoco tenemos todas las vías, las facilidades para poder circular de esa manera, ¿no? Entonces, realmente creo que tendremos que evaluar varios factores antes de tomar la decisión de si realmente me es factible movilizarme y tomar en consideración todos los riesgos a los que estoy expuesto, incluyendo principalmente el COVID, por supuesto, ¿no? Si vivo cerca de mi centro laboral,
voy a optar por el medio de circulación de la bicicleta, tomando en consideración mínimamente, pues, no sé si realmente sea lo óptimo 20 metros, estoy hablando a título personal, pero probablemente vayamos a tener diferentes tipos de experiencias. Yo creo que tendríamos que evaluar varios factores. Ok, ya, muchas gracias, ingeniera. Con eso cerramos las preguntas. Por favor, a todos los ponentes, les pido que activen su cámara, por favor, para una foto grupal para el testimonio de la Red Ambiental Global. Por favor, ingeniero Denis, ingeniera María. Bien. Por favor, ingeniero Julio César, también invitado para la foto. Excelente. Ingeniero Denis, ok. Esperamos a la ingeniera María Elena. ¿Ya está aperturado su cámara? Ingeniera María Elena, excelente, ingeniera. Muchas gracias. A ver, a la cuenta de 3, por favor, atentos los organizadores. A la cuenta de 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Julio César. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de verdad por tomarse su tiempo. Una excelente ponencia, de verdad, una magna reunión. Ha creado algunas preguntas por responder, pero por temas de tiempo le hemos tenido que cortar. Sin embargo, antes de las palabras del miembro fundador, el ingeniero Óscar Salazar, ha quedado una pregunta bastante urgente. No sé si la ingeniera Keila dispone de tiempo para poder responderla. A ver, depende. A ver, ingeniera, para cerrar, a ver, dice, ¿qué opina sobre el decreto legislativo 1501, artículo 84? Este artículo es viabilizar los proyectos de infraestructura para residuos sólidos. A ver, en realidad nosotros tenemos ya experiencias en otros países como Colombia y España que efectivamente no solamente están viabilizando y priorizando estos sistemas, también están viabilizando los sistemas sanitarios de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Sistemas de saneamiento. Tenemos en el país la urgencia, como bien habían mencionado, tenemos pocos rellenos sanitarios y en particular los rellenos sanitarios de seguridad. Entonces es una prioridad, entiendo yo, del sector competente que es del rector a nivel nacional, que se viabilice cuanto antes este tipo de proyectos. Sin embargo, va a tener que ir de la mano de una evaluación muy minuciosa porque tienen que cumplir ciertos requisitos, como bien habíamos mencionado, no necesariamente una promoción de ello involucra saltarse ciertas normativas, saltarse ciertas evaluaciones. Probablemente vayan a ser bastante rápidas, acondicionamiento del terreno, accesos, distancia a la población, por ejemplo, tipos de residuos que vayan a llegar, protección del suelo, ¿no? Entonces, diferentes tipos bueno, ustedes conocen la ley, el reglamento, ¿no? Diferentes tipos de consideraciones, pero sí, es bastante conocido que el país urge de esas infraestructuras. Por esa razón es que entiendo que se ha priorizado este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, me parece una muy buena iniciativa, así como las otras iniciativas de diversos países que están promoviendo y priorizando este tipo de infraestructuras tecnológicas que van a hacer muy bien al país. Y eso es otro tipo de lo bueno que nos trae esta pandemia, ¿no? Poder agilizar este tipo de proyectos que van a hacer bien al país. Excelente, ingeniera Keila. Muchísimas gracias. Una excelente ponencia, un manejo excelente de las preguntas. Muchísimas gracias y a nombre de todos los fundadores y el equipo de la RAD, le felicitamos y le agradecemos su participación. Ahora, para cerrar el MIT, la reunión magna, doy el pase al miembro fundador, Óscar Salazar. Ingeniero Óscar, lo escuchamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo quisiera decir, como la música, el arte, el amor a la naturaleza es un lenguaje.
que puede trascender fronteras. Entonces, la idea es que siempre nosotros podamos llevar este mensaje de preservación, de conservar, a donde vayamos. Porque si bien es cierto, puede parecer que es solo un elemento, que es una gota de lluvia, o que es un soplar nada más, pero créanme que al otro lado del mundo estamos creando un torbellino. Entonces, la belleza de este grupo se basa en eso, se basa en compartir sin esperar nada a cambio, porque de eso es lo que busca el medio ambiente, compartir, lograr. Entonces, nada, gracias a todos, les agradezco muchísimo, gracias a los ponentes, excelente, gracias Lucho, brillante, gracias ingeniero Julio César, gracias a todos, muchas gracias, buenas noches. Perfecto, tuvimos las palabras del miembro fundador de la Red Ambiental Global y no nos vamos sin felicitar a nuestro ambiente, que fue la razón por la cual hemos llevado esta magna reunión. Un feliz día al medio ambiente y a todos los ingenieros ambientales que cursan esta bonita carrera. Me voy con un profundo agradecimiento a todos los ponentes y a todos los participantes y los invitamos a que se puedan unir a la Red Ambiental Global enviándonos mensajes, nosotros los vamos a atender gustosamente. Un gran abrazo para todos y esto fue todo. La Red Ambiental Global para ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy bien, moderador. Hasta luego.